Buen día, profesor. Mi nombre es Joelle Salas y voy a hablar sobre los procesos de mantenimiento para mi T2 de gestión de mantenimiento. Para poder empezar con esta monografía, vamos a tener una explicación teórica y práctica del proceso de mantenimiento. Esto todo se basa sobre el tema que hemos visto en clase del curso de gestión de mantenimiento. Actualmente, gestión de mantenimiento y los procesos de mantenimiento es para garantizar la actividad operativa de las máquinas, evitando averías y cortes en el proceso. Tenemos objetivos en el mantenimiento, que es realizar un seguimiento de las maquinarias para que no ocurran daños irreparables, asignar códigos de identificación de los equipos, generar informes para un control de la mano de obra propia y contratada, ya que muchas de las empresas cuentan con esta. Esta monografía nos va a ayudar a entender y comprender de una forma práctica y sencilla la explicación del tema, donde veremos los conceptos e imágenes en un ejercicio para poder entenderlo. Para poder empezar con el desarrollo de la monografía, tenemos que saber un poco de la historia del mantenimiento. Tenemos que recordar que entre toda la historia del proceso de mantenimiento, durante la primera revolución industrial, que eran los inicios de esta, se realizaba por los mismos operarios de planta, ya que muchas de las empresas en ese instante, por el tipo de maquinaria que se usaba, no contaban con un área específica para realizarlo. Ya las empresas lo veían como un proceso muy costoso, muy valioso, era muy altamente valorado. Actualmente se, se presenta de una manera de bajo costo, de manera de inversión, y ya se cuenta con tres tipos de mantenimiento. El funcionamiento fallar hasta fallar, un mantenimiento preventivo y un mantenimiento predictivo. Como sabemos, no es de una disponibilidad absoluta, es para que no se afecte la producción de las empresas. El mantenimiento función hasta fallar tenía un valor muy elevado, tenían el tiempo muy prolongado. Por ejemplo, dejaban la máquina funcionar hasta que realmente ocurra una falla y crean que era necesario el reemplazo o la reparación de esta. En el mantenimiento periódico predictivo, este mantenimiento se programa periódicamente. Esto es antes que ocurran los problemas. Acá podemos apreciar lo que es la curva de la bañera. En el mantenimiento predictivo, esta máquina se basa en que se realizan muchas pruebas antes para poder tener un control de estas. Tenemos como las pruebas de análisis de aceite, el desgaste de las partes esenciales de la máquina, las vibraciones, la medición de temperatura, etc. Estos resultados nos van a dar consecuencia de cómo va operando la máquina para poder hacerle un control. Empezando con el análisis vibracional, tenemos que saber qué es una vibración. En su forma sencilla, la vibración consiste en la oscilación o movimiento repentino respectivo del objeto alrededor de la posición de equilibrio. Entonces, podemos apreciar nuestra imagen, que es referencial recuperada de Internet. Tenemos lo que es el movimiento armónico simple. Esto se basa en lo que es el equilibrio. Se desplaza de una masa hasta una cierta distancia, lo cual va a regresar y veremos nuestras ondas, como apreciamos en la imagen, para poder saber nuestra energía y regresa al equilibrio de esta. Para esto tenemos las formas de medición de la vibración. Tenemos tres: desplazamiento, velocidad y aceleración. En desplazamiento está expresado en milímetros, en macrómetros. O sea, normalmente se baja en los bajos rangos de frecuencia. En la velocidad, mide la proporción del cambio del desplazamiento en un determinado intervalo de tiempo. Y la aceleración mide la proporción del cambio de la velocidad. O sea, cada uno va relacionado. Entonces, ahí podemos apreciar nuestra imagen de frecuencias. Ahora, vamos a empezar con el tema de rodamientos. Ese tema es los rodamientos en sí, es un elemento que reduce la fricción de un eje de las piezas de contacto, que sirve para y facilita el funcionamiento. El desgaste de estas nos va a generar un impacto en la operación de la maquinaria. Podemos apreciar un ejemplo de rodamientos. Aquí los rodamientos
son formados por un anillo interno y externo. Están generalmente conformados y elaborados de un acero especial y estos tienen carga radial, axial, carga combinada o angular. Podemos apreciar que la carga radial es el esfuerzo aplicada perpendicular del eje. La carga axial es el esfuerzo aplicada paralelamente y la combinada es al mismo tiempo la carga radial y axial, la cual nos va a resultar una fuerza angular. Podemos apreciar la imagen y vamos a clasificar los rodamientos. Las cargas, como le mencioné, radiales, axiales y mixtas. Aquí podemos apreciar un poquito más amplias las imágenes de cómo son. Las radiales soportan cargas en sentido perpendicular, como mencionaba. Las axiales en sentido del eje de rotación. Y las mixtas son las radiales y axiales y combinadas, que pueden tener dos tipos de componentes, como podemos apreciar en las imágenes. Los tipos de rodamiento. Existen varios, pero en este caso mencionaremos algunos cuantos. El rodamiento radial rígido como una o dos hileras de bolas. Es el más usado ya que puede cargar radiales y axiales. Es bueno para altas velocidades en funcionamiento. El rodamiento radial desmontable de bolas se distingue por no tener uno de los bordes del aro exterior y permite un montaje por separado. El rodamiento radial de contacto angular con una hilera de bolas tiene la capacidad para una alta carga y está alineada en disposición X y en parejas. De igual manera, el rodamiento radial de contacto angular de dos hileras de bolas también es el montaje en parejas, pero esta tiene una disposición en forma de O y soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos. El rodamiento radial de rodillos cilíndricos está fabricado de diferentes tipos. Se tiene que reconocer por los aros interiores y exteriores y solo soporta cargas elevadas radiales. En los rodamientos rodillos cónicos se presentan en disposición X y en disposición O. Son desmontables y pueden montarse por separado. De igual manera, pueden llegar a cargar elevadas cargas radiales y axiales, o sea, una carga combinada. Los rodamientos oscilante con una hilera de rodillos tiene una elevada capacidad de carga. Tiene una propiedad de autoorientación. Esto nos ayuda al momento de proteger las cargas. Al montado, para ser montado con un mango de montaje o con el eje directamente con el agujero cónico. El rodamiento radial oscilante con dos hileras de rodillo es especial para trabajos dentro y fuera y fuerzas desfavorables. Este es de forma asimétrica y genera una distribución uniforme en la presión. Los rodamientos axial de bolas es de simple efecto, o sea, soporta carga axial en un solo sentido. Y de doble efecto pueden soportar carga axial de doble sentido. La vida útil de los rodamientos son, como mencionamos aquí, se menciona que se puso a prueba en dos distintas cargas, F1 y F2, y presentan diferentes revoluciones, L1 y L2. Como se puede ver en la ecuación, vemos que L1 sobre L2 es igual a F2 sobre F1, todo elevado a la A. Vamos a ver que esto se calcula de una carga radial o carga combinada. Se tiene que tener en claro y en cuenta que la carga radial equivale con P. Aquí podemos ver la siguiente fórmula, que por ello es necesario definir la carga básica, carga C, que como es algo constante y puede soportar los rodamientos idénticos con duración de 1.000.000 de revoluciones en la línea interior, y podemos ver que es L igual a C sobre P, todo elevado a la A, por 1.16 elevado a la sexta. Para poder tener en cuenta y desarrollar los ejercicios de los rodamientos, tenemos que tener los datos técnicos, que es una tabla que siempre se nos presenta. El factor de función de fiabilidad se permite, o sea, la habitual es el 90% y se multiplica con el cálculo de la función de vía normal. Se asocia con que A es igual a 4,48
por I sobre 100 sobre R sobre todo elevado a la 2/3. Más adelante, al momento de ver el ejercicio, podemos apreciar que vamos a utilizar esta fórmula. Para la selección de los rodamientos, es importante ver el eje y el soporte, ya que dispone de una completa diferencia de rodamiento entre rodamientos. El papel importante aquí es el del lubricante, ya que con un buen lubricante manejamos el buen funcionamiento de estos rodamientos y los protegemos de algún contaminante o corrosión, ya que al no tener un buen lubricante podemos dañar esta pieza y lo cual por ende también nuestra maquinaria. Tenemos que tener en cuenta que la selección de un rodamiento adecuado y la determinación de un buen tamaño es importante para esto. La carga estática no debe superar la velocidad máxima que recomienda el mismo rodamiento en sí. Para el mantenimiento de esto, como mencionaba, tenemos que tener un buen lubricante. Esto es de un modo fiable, es indispensable para que actúe de una manera adecuada. Los elementos de los rodamientos, los caminos de herraduras y las jaulas tienen que evitar ese desgaste y proteger la superficie de la corrosión. Por eso tenemos grasa y aceite. Tenemos que cada uno tiene que tener a su temperatura adecuada, la velocidad adecuada y la protección que genera. En el diagnóstico de fallas, los rodamientos se clasifican por rugosidades en las superficies, ondulaciones en las pistas, elementos rodantes desiguales. Ahora, para poder culminar con esta monografía, vamos a ver el ejemplo de aplicación. Podemos decir que supongamos que queremos calcular la vía de un rodamiento rígido de las bolas 6309 con una fiabilidad del 90%, así como mencionaba hace un momento, fabricado con acero SQF, estándar que gira a la velocidad de 5000 RPM bajo una carga de fricción de 8000 newtons. La lubricación de aceite de una viscosidad de 20 a una temperatura de funcionamiento. Entonces, vamos a desarrollar de vida nominal, que vamos a usar la fórmula antes vista explicada en la parte teórica, donde tenemos que E de 10 C sobre P elevado a la N. Y de igual manera, como mencionaba, siempre tenemos que fijarnos y corroborar nuestros datos en nuestra tabla de datos de rodamiento. Entonces, si C vale 52.700 N, como mencionamos aquí en la gráfica, en la tabla, disculpe, tenemos nuestra carga radial de fricción de 8000 newtons. Entonces, nuestra vida nominal es 52.700 sobre 8000 todo elevado a la 3, que nos da un valor de 286 millones de revoluciones. Para poder hallar la vida ajustada, se utilizará la fórmula que podemos apreciar, que es N sobre A1 por A23 por C sobre P elevado a la N. Para poder hallar todos estos datos en nuestra gráfica, tenemos que tener en cuenta que nuestra fiabilidad es del 90%. Entonces, nuestro A1 es igual a 1. Vamos a determinar el factor A23 y nos vamos a guiar de nuestra tabla los valores de D minúscula y D mayúscula, como podemos apreciar. D minúscula y D mayúscula. 45 y 100, lo cual nuestro DM 0.5 por D minúscula más D mayúscula nos da 75.5. Y podemos obtener la viscosidad para tener del aceite de temperatura y funcionamiento con una velocidad de 5000 RPM. Tenemos que nuestro B1 es 7, de esa tal forma que nuestra K va a salir 2.9 y con este factor podemos obtener nuestra A23 e igual a 2, que nuestra vía nominal nos va a dar de 1 por 2 por 286 es igual a 572 millones de revoluciones. Por último, tenemos que en nuestra vida ajustada según SKF vamos a utilizar esta ecuación, que es A1 por ASKF por C sobre P todo elevado a la N. De igual manera, como tenemos una fiabilidad del 90%, nuestra A1 sigue valiendo 1. Y al observar la tabla de nuestros datos, podemos decir que PU, nuestro rodamiento seleccionado, es 1340 newtons. De tal forma, con las ecuaciones, podemos decir que PU sobre P
que sería 1340 sobre 8000 es igual a 0.17. Y como esa condición es óptima, nuestro NC es igual a 1. Por tanto, que nuestra K como valía 2.9, este valor obtenemos el ASKF que vale 16. Y podemos obtener que 1 por 16 por 286 nos da 4576 millones de revoluciones. Para poder obtener todas estas nuestras vidas en horas para multiplicar el resultado, se va a multiplicar por el siguiente factor, que es 1.000.000 entre 60 por 5000 RPM, lo cual obtenemos de nuestras 3 vidas, 953 horas, 1907 horas y 15.250. A continuación veremos nuestra bibliografía presentada. Gracias.